Pero ya estamos en contacto con Verónica González, a la cual le damos los muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Bueno, un gusto, Verónica. No te conozco personalmente, pero me invitó, como por decirlo así, a hablar contigo, nada menos que una gran amiga, Gabriela Troiano, y entonces para mí es un gustazo poder charlar este ratito con vos. Sí, una gran amiga en común. Bien, bien. Bien. Bueno, entonces una amiga de mi amiga es mi amiga también. Bueno. Te pregunto, hoy, 15 de marzo, pero del año 1994, es decir, hace 18 años atrás, se aprobó una ley que estableció la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos y en el transporte para lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. 18 años después, ¿vos nos dirías que se avanzó algo en esta materia? Mira, básicamente se habla más de accesibilidad y se habla en sentido amplio, no solo en términos de suprimir las barreras arquitectónicas, que es muy importante suprimirlas, es esencial suprimirlas, sino también hablando de accesibilidad a la comunicación y a la información, ¿no? La accesibilidad se entiende en un sentido más amplio. Ahora, si me preguntás si se avanzó en la concreción, al menos de lo que dice en esa ley, muy poco. Muy poco. Todavía vemos colectivos que no son colectivos de piso bajo, con lo cual una persona usuaria de silla de ruedas no puede subir salvo que la asistan y con el riesgo que implica que la asistan, ¿no? Para la persona asistida y para quien la asiste. Luego todavía vemos veredas que no son completamente accesibles, veredas que están muy deterioradas, y habitualmente vemos que a veces se arreglan veredas que no hay que arreglar en vez de reparar las que sí hay que reparar, rampas mal hechas, falta de accesibilidad en edificios públicos, que ahí tenemos que pensar en las personas con discapacidad como personas que pueden ir a hacer un trámite o como personas que pueden trabajar en esos lugares, porque no olvidemos que un 80% de personas con discapacidad carece de empleo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que pensar en la accesibilidad para que las personas participen en los distintos roles que ocupen. También la accesibilidad en las escuelas, pensando en los ingresos a las escuelas, en los ingresos a todas las aulas, porque, por ejemplo, pasa, ¿no?, que a veces hay aulas que son accesibles, de repente los chicos, las chicas no pueden ir a la biblioteca o no pueden ir a la sala de computación con sus compañeros y sus compañeras, claro. Y bueno, eso tampoco, también es excluyente. Y lo que tiene que ver con ya no la accesibilidad a los lugares desde el punto de vista físico, sino a los lugares de trabajo, porque vos hablás de una desocupación manifiesta entre la gente con discapacidad. ¿Por qué no se cumple también esa legislación que obliga o facilita, por lo menos, que tanto el Estado como el sector privado puedan contratar a personas con discapacidad? Mira, el cupo alcanza al Estado, no al sector privado. La primera ley de cupo que se creó fue promovida por el Frente de Lisiados Peronistas en el 74 y fue la tercera norma que derogó la dictadura, que fue la 2923, que sí establecía un cupo en el sector privado, pero la legislación que actualmente está vigente es solo para el sector público. Mira, yo te diría que no se cumple porque hay un prejuicio de que las personas con discapacidad somos improductivas. Se ve todavía la discapacidad como una incapacidad, ¿no? Claro. Se pone la discapacidad en la persona sin entender que la verdad es que la mayor o menor discapacidad que una persona puede tener tiene mucho que ver con las barreras que enfrenta esa persona. No es lo mismo el nivel de discapacidad que yo puedo tener habiéndome formado, habiendo estudiado, viviendo en la ciudad, que el nivel de discapacidad que tiene una persona que no tuvo un entorno favorable para su desarrollo. Claro. No es una cuestión de patología la discapacidad. Y aparte que la discapacidad es alguna discapacidad, porque también conlleva la existencia de muchas capacidades. Exactamente. Y eso se invisibiliza porque lo primero que sale es la discapacidad, lo que no, el impedimento, lo que uno no puede hacer, ¿no?
y hemos evolucionado. Yo creo que en algunos aspectos la sociedad argentina ha involucionado y en otros ha evolucionado. En este vos decís que es poco lo que se ha avanzado. Mira, yo creo que lo que se ha avanzado es en términos de que ahora está más visible la situación, ¿no? Es súper importante que en los medios de comunicación, como en tu programa, se pueda hablar de estos temas, ¿no? Hace unos años Sí. no se hablaba de esto. Yo creo que la pandemia puso en evidencia un montón de desigualdades y una de ellas es las dificultades de acceso a recursos tecnológicos, porque nosotros, por ejemplo, uno tenía que ir a extraer dinero y si no podías ir al cajero, porque el cajero era inaccesible, ibas a la caja, al banco y sacabas. En cambio, con la pandemia y en los momentos más difíciles, tuvimos que acomodarnos a la virtualidad y ahí fue donde se puso de manifiesto las dificultades de acceso, porque quienes tenemos discapacidad visual no podemos acceder a todas las páginas web y a todas las aplicaciones. ¿Por qué? Claro. Porque, bueno, en los diseños no se contempla el acceso, ¿no? Qué importante Y esto que decís. y me parece que ponerlo sobre la mesa es lo primero. Después, bueno, obviamente no nos quedamos con ponerlo sobre la mesa. Hay que buscar cambiar esa realidad, porque si Claro. no, ¿cuándo vamos a ejercer nuestros derechos? ¿Cuánto tiempo tenemos para esperar? Una de las cosas que me ha sorprendido es que lógicamente no lo refiero a la vida privada de nadie en particular, sino como tema genérico. Es como que hay un derecho sesgado en la gente con discapacidad que es el derecho a desear, digamos, ¿no? Es Ujú. como está planteado como que amar, desear, disfrutar, gozar, estuviera sesgado en personas con discapacidad. ¿Cómo se entiende esto? Porque ahí no veo con mucha claridad el papel de la sociedad en torno a este tema. ¿Cómo nos lo podrías explicar vos? Mira, hay un prejuicio de que las personas con discapacidad somos asexuadas, que recae en todas las personas con discapacidad, pero mucho más en quienes tienen discapacidad intelectual, porque son angelitos, son un amor, viste que está mucho este prejuicio de que no tienen maldad, son angelitos, ¿no? Y un angelito no tiene sexo, digo, Claro. no. Y esto viene de preconceptos sociales y muchas veces de las mismas mamás y papás que no saben cómo manejar esta posibilidad de que su hijo o su hija pueda ejercer sus derechos sexuales. Sobre todo viene en el caso de las familias de mujeres, ¿no? Porque bueno, hay una protección, un cuidado, una sobreprotección mayor. También se cree, bueno, hay muchas personas con discapacidad a quienes se las esteriliza, ¿no? Amigo, Eh, ¿eso cómo es? Eso es violencia pura. Sí, y el argumento muchas veces es el abuso, pero lo que haces esterilizando a una persona es ocultar una posible consecuencia del abuso, pero el abuso puede producirse igual. Claro. Es complejo el tema del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y yo creo que lo mejor es brindar información, ¿no? Muchas veces hay médicos, médicas que prescriben un método anticonceptivo determinado sin brindarle a la persona las opciones, ¿no? Y que la persona, en tal caso, con información completa, información accesible, pueda elegir qué método anticonceptivo quiere utilizar. No podemos presuponer que para una persona ciega el mejor anticonceptivo es uno, para una persona con discapacidad intelectual es otro. Digo, cada persona tiene sus preferencias. Ujú. Así es. ¿Vos dirías que dentro digamos, de las personas con discapacidad, hace una semana, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer, Ujú. las mujeres están todavía en peor condición que los varones? Sí, hay una discriminación interseccional que se da en todos los aspectos de la vida, se da en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se da en el acceso a la educación, se da en el acceso al trabajo, tampoco se nos considera como cuidadoras, a quienes tenemos hijos e hijas, nos cuesta mucho el ejercicio de la maternidad, incluso hay mujeres con discapacidad a quienes se las aleja de sus hijos por Mm. motivos de discapacidad, porque bueno, intervienen
los juzgados, las trabajadoras sociales, los profesionales de la salud, y sin haber un riesgo para el niño o la niña, muchas veces se aleja a los niños de sus madres, porque en vez de brindar apoyos para el ejercicio de la maternidad, como debiera hacer el Estado, prefieren que esos chicos y chicas vayan a hogares. Hemos trabajado muchos casos desde la Redi y sabemos que sigue ocurriendo, lamentablemente, esto. Qué duro esto que decís, ¿eh? Es durísimo. Sí. Es durísimo. Separar a un niño de su madre es, qué sé yo, es como un acto de crueldad, podríamos decir. Y pareciera que hay un único modo de maternar, ¿viste? Y bueno, y no se ven posibilidades. Yo conozco una compañera chilena, ella, que tiene tetraplegia, es decir, es usuaria de silla de ruedas, tiene una traqueotomía, tiene achondroplasia, es decir, es una persona de talla baja, y ella es mamá y vive sola con su hija porque se separó y necesita apoyo las 24 horas del día. Ahora, ella puede ejercer perfectamente su maternidad. Ella necesita apoyos para asistencia de ella y para el cuidado de la niña, pero las decisiones sobre su hija las toma ella. La maternidad no es una cuestión física, es mucho más que eso. Claro, así es. ¿Y vos pensás que en la Argentina el tema transita por la legislación, de la cual evidentemente hay legislación, transita por un problema cultural de prejuicios, transita por un problema de naturaleza económica, es decir, el eficientismo económico del sistema? ¿Por dónde pensás vos que transita digamos, el problema de las personas con discapacidad que efectivamente sufren las consecuencias de una sociedad que no termina por abordar esta problemática como corresponde? Te quiero decir que no es el único sector, hay otros sectores que Totalmente son duramente castigados en la Argentina. Uh-huh. Hoy me llegaron, que seguramente lo dejaré para la semana próxima, pero antes de empezar el programa, la situación en la que se encuentran personas de pueblos originarios, y Uh-huh. es muy doloroso también la discriminación, en fin, situaciones que son durísimas. ¿Por dónde ves que transita? ¿Por el plano político? ¿Por dónde ves que transita la resolución de este tema? Mira, yo creo que es una mezcla de cosas, y coincido con vos que no somos el único colectivo, personas migrantes, habitantes de pueblos originarios, hay un montón de colectivos sumamente excluidos. Coincido y comparto, y como periodista no puedo más que hacerme eco de eso, digamos. No es solo la cuestión de discapacidad, pero en nuestro caso yo creo que es una conjunción de cosas, ¿no? Te escuchaba enumerar y decía sí, esto sí, lo otro sí, todo lo que enumeraste se da, digamos, la legislación existe. Hay legislación que hay que adecuarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque todavía tiene una mirada tutelar sobre las personas con discapacidad, pero legislación tenemos mucha. Falta una transversalización de la cuestión de la discapacidad, así como también falta la transversalización de otras temáticas, ¿no? Uh-huh. Como bien decías vos. Me parece que es importante que las políticas se puedan abordar de una manera integral, que cuando hablamos de población en situación de vulnerabilidad se tenga en cuenta la situación específica de las personas con discapacidad, que cuando se trabajan cuestiones de género también se contempla a las mujeres con discapacidad, cuando se habla de la educación no haya que hablar de una educación especial segregada, sino que se hable también de la educación de los chicos y las chicas con discapacidad. Me parece que también la asignación presupuestaria no se utiliza de manera eficiente para que llegue a las personas que más necesitan. Me parece que ahí hay que trabajar evidentemente de otra manera y con otras prioridades. Uh-huh. Y bueno, es toda esa conjunción de cosas, ¿no? Y también lo cultural, profundamente. Todavía escuchamos que se nos mira como con lástima, ¿no? Pobrecito lo que le pasa a nosotros, a nuestros hijos, ¿no? Pobrecito, mirá, la mamá tiene, ¿viste? Es como, y eso se traduce en otras cosas, ¿no? Porque no es solo el pobrecito. Claro. Porque si esa persona que te dice pobrecito tiene el poder de contratar, no me va a contratar a mí que tengo una discapacidad, porque me ve como inferior. Y así te puedo dar
mil ejemplos de un montón de ámbitos, ¿no? Pero es un ejemplo muy claro de cómo inciden estos prejuicios. Seguramente una jueza que alejó a una mamá con discapacidad de su hijo realmente piensa que ella no puede y que no va a poder y tiene una mirada muy como si esa mamá fuese inferior, ¿no? Claro. Lástima. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, incide. Los prejuicios inciden. Vos sos periodista. Sí, yo soy periodista. Y como periodista, hablemos un poquito de ese tema. Tengo un par de minutitos más, pero me encantaría que me dijeras, vos como periodista, ¿qué tipo de periodismo haces? ¿Un periodismo radial porque tenés linda voz? ¿Haces un Muchas periodismo? Gracias. Sí, ¿haces un periodismo escrito? ¿Cómo es lo tuyo? Yo soy trabajadora del noticiero de la TV pública. Yo hice una columna sobre discapacidad en el noticiero. Ajá. Durante un tiempo, fui fluctuando entre columna y notas, porque bueno, depende de la gestión de turno, determinaba que una columna era más válida que otra, o que alguien hacía aire y el otro no, ¿viste cómo es? Uh-huh. Entonces, bueno, durante un tiempo hice aire, después hice informes también específicos sobre género y discapacidad, o sobre derechos humanos, he investigado varias causas judiciales con un compañero que trabajaba conmigo y me ayudaba también a leer los expedientes judiciales, viste que vienen escaneados, uh-huh. Es una foto. Claro. Y bueno, y actualmente estoy haciendo producción porque estoy trabajando desde casa. Ajá, bien. Hicimos también un documental desde Redi que se llama La Aire, que se emitió en la televisión pública el 3 de diciembre del año pasado, que es sobre educación inclusiva. Uh-huh. Bien. Ahora, la Argentina es un país que se ha caracterizado durante los últimos años, o décadas quizás, ya llevamos décadas, en no considerar la potencialidad de los talentos, salvo que vos seas uh-huh. futbolista. Entonces ahí es difícil que te frustres, porque si sos un buen futbolista, seguramente, digamos, el sistema va a saber cómo promocionarte. Pero después nosotros vemos, por ejemplo, que en el Gran Buenos Aires 7 de cada 10 niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza, con lo cual uh-huh. es muy difícil que ellos logren desplegar todas sus potencialidades, porque todos sabemos que conforme la situación en la cual te encuentres, malnutrido, desprotegido, con dificultades para acceder a la salud, a la educación, a una buena vivienda, es muy difícil que se desplieguen estas potencialidades. También desde el lado de las personas con discapacidad sentís que el Estado no presta atención a las potencialidades que existen en cada una de las personas, que en definitiva hace a la realización de la persona, pero hace a la realización de la sociedad en su conjunto. Sí, completamente. Falta mucho acompañamiento, todavía el nivel de desarrollo que logren los chicos y las chicas con discapacidad depende de la familia que les toque, y eso no puede ocurrir porque uh-huh. el Estado ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, y eso no puede ocurrir. Y después, si uno logra cierto nivel de desarrollo, lo complejo es poder conseguir un empleo y crecer en el empleo, porque todavía hay mucha violencia en los empleos hacia personas con discapacidad y es muy difícil crecer y desarrollarse y materializar aquello que uno sabe hacer, ¿no? Entonces uh-huh. es bien complejo el desarrollo de talentos y de potencialidades en el caso de las personas con discapacidad. Es como que siempre la variable primigenia que se ve es la discapacidad. Entonces termina funcionando como terminan creándose un montón de barreras, ¿no?, que impiden ese desarrollo. Claro. Bueno, ha sido muy clara. No sé si querés agregar algo más. De mi parte ha sido un gusto y seguramente volveremos a hablar porque es una problemática que en este programa en particular, que ya vamos por el 5º año, siempre hemos tratado este tema, nunca lo hemos desconsiderado y nos parece que hay mucho todavía por trabajar en esta materia. Así que tenés los últimos segundos para tu cierre. Bien, simplemente, agradecerte. Me parece que la concientización desde los medios de comunicación es algo fundamental para derribar barreras, así que agradezco estos minutos conversando con vos y a disposición. Muchísimas gracias, Verónica González. Para mí ha sido un placer y hasta pronto.
Hasta pronto.